Buenas noches, bienvenidos a un programa muy especial para todos nosotros. Estamos en directo, son las 9:35 de la noche de este jueves de Pasión y están viendo esa imagen del Nazareno de San Frontis. Acaba de pasar el puente de piedra de la ciudad y encamina ese recorrido que va a hacer en esta noche de jueves de Pasión hacia San Andrés, como una de las novedades de esta Semana Santa, por esa celebración, ya saben, de las Edades del Hombre en la Catedral de Zamora. Señal en directo que vamos a compartir con todos ustedes a lo largo de esta noche. ¿Cómo están? Buenas noches de nuevo, bienvenidos a este programa, como decimos, especial que comenzamos en la 8 Zamora a partir de esta noche, ya lo saben, en directo para acompañarles y para acercarles todo lo que tiene que ver con nuestra Semana de Pasión. Escuchábamos por primera vez en este año 2026 ese sonido de barandales y con él abriremos muchas noches que compartiremos con todos ustedes. Vamos a estar en directo en los distintos puntos destacados de este traslado, lo estaban viendo, la imagen ya ha pasado ese puente de piedra. Veremos también a lo largo de la noche, no se preocupen, la salida porque la hemos realizado en su momento en directo y la compartiremos con todos ustedes, pero queremos estar de momento en dos de los puntos en directo que captan nuestra atención. Ahí están nuestros compañeros, por un lado Pablo Carretero junto a ese puente de piedra donde se encuentra la imagen del Nazareno de San Frontis, y nuestro compañero Héctor Segurado, que se encuentra en San Andrés, donde este año de forma excepcional, como les decimos, va a llegar este traslado. Pablo Carretero, en primer lugar, buenas noches, cuéntanos cómo está siendo este traslado. Buenas noches, Cristina, pues ya lo has dicho, el Nazareno de San Frontis ya ha cruzado el puente de piedra y ya se encamina a este recorrido nuevo que tiene que realizar por culpa de causas ajenas a la cofradía del Vía Crucis, un edificio que se encontraba próximo al puente de piedra, y ahora está ya el Nazareno de San Frontis acercándose por la avenida del Mengue y llegar hasta la plaza de Julián del Mercado para pasar después por la calle Plata, que es la que lleva directamente a la subida de Valborraz, una imagen bonita que vamos a tener en la Semana Santa de Zamora e improvisada por esta nueva situación. Y lo cierto es que ha sido muy bien recibido el Nazareno de San Frontis en su templo de salida por todos los fieles y todos aquellos zamoranos que se han querido acercar, pero lo cierto es que el frío también ha intentado evitar que hubiera más personas a lo largo del recorrido, a lo largo del río Duero, y sin embargo cuando hemos llegado a la Fundación Rey Alfonso Enríquez, ese gentío sí que ha vuelto para de nuevo continuar a lo largo del puente de piedra. Y en estos momentos están viendo la imagen toda la gente que se ha acercado a ver estos primeros compases de la Semana Santa zamorana. Bueno, pues ahí lo estábamos viendo, es cierto, con muchísima gente en la calle, a pesar de que se trata de una noche con mucho frío. Vamos en directo, como les decíamos, también hasta San Andrés, donde va a llegar en esta noche ese traslado del Nazareno. Héctor Segurado, buenas noches, cuéntanos cómo se espera y por qué esa llegada ahí del Nazareno. Sí, Cristina, muy buenas noches y a todos los telespectadores de la 8 Zamora. Bueno, pues nos encontramos en este templo de San Andrés, que va a ser ese punto de llegada del traslado del Nazareno, de las grandes novedades de este año, en este inicio de nuestra Semana Santa y de nuestra Semana de Pasión, como motivo, evidentemente, de esas Edades del Hombre. Pues va a llegar, como decimos, ese traslado hasta aquí, no hasta la catedral, como lo llevamos viendo desde hace muchísimos años. Un itinerario, después también una de las grandes novedades
novedades. A estas últimas horas hemos podido conocer ese cambio del recorrido del traslado como motivo de esa casa que pues nos entraña un poco de peligro por ese derrumbe, y por eso se ha tenido que cambiar el recorrido, y como decimos va a llegar hasta aquí, hasta San Andrés, un itinerario que nos evoca o que nos recuerda a esos años 40, más concretamente a ese 1948, como nos contaba el presidente de Jesús del Vía Crucis, de esta cofradía, en el que pues un recorrido que, como digo, nos evoca a esos años 40, y un recorrido que fue apalabrado en un primer momento con el ya fallecido José Ángel Rivera de las Heras, y un recorrido que también va a servir para recordar y que se va a hacer en su memoria. Más allá de la llegada hasta aquí, vamos a tener uno de los grandes momentos también de este inicio de la Semana Santa, que es ese nazareno subiendo la cuesta de Valborraz. Nos acercaremos hasta allí, y hasta aquí en este momento la expectación no es demasiado grande, pero en el momento que se vaya acercando el mozo de San Frontis empezará a llegar mucho más gente. Gracias, Héctor, por esa información. Vemos ahí esa imagen del nazareno de San Frontis, que ya ha realizado ese cruce del puente de piedra y que está esperando ya en esta parte derecha de la ciudad de Zamora. Nos acompaña esta noche, estamos ya en el plató de la 8 Zamora, y nos acompaña esta noche, mientras seguimos viendo esa preciosa imagen del nazareno, nos acompaña Paco Somoza, arquitecto, bueno, gran conocedor de la Semana Santa y amigo de esta casa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues aquí tenemos esta imagen que es el inicio de la Semana Santa, inicio oficioso, pero el inicio que todos los zamoranos sentimos de nuestra Semana Santa. Sí, es un momento de bastante emoción, ¿no? Yo he estado presenciando la salida de la procesión, y la verdad es que la salida, el punto de partida y la salida del nazareno de su iglesia de San Frontis es como el pistoletazo de salida de la Semana Santa y todo lo que la semana comporta, ¿no? La Semana Santa comporta desde el punto de vista emocional, la música, la gente cada día más numerosa, ¿no? En ese tipo de esperas, ¿no? Y que siguen a la procesión un montón de personas. Antes eran 4 vecinos del barrio de San Frontis, como comentábamos antes, pero ahora es una multitud, ¿no? Una multitud que también expresa la animación, digamos, que este tipo de circunstancias y de momentos y la importancia que para todos tiene, ¿no? Bueno, vemos la imagen parada en uno de esos tradicionales fondos para que los hermanos cargadores retomen fuerzas, y llegará a ponerse en movimiento dentro de unos instantes. Hablábamos con nuestros compañeros, con esa doble señal en directo, de ese cambio de recorrido, porque teníamos un primer cambio de recorrido, iba a subir por Santa Lucía y Alfonso XII hacia San Andrés por motivo de las edades del hombre, porque este año la imagen de Cristo no va a descansar en la catedral, como venía siendo habitual todos estos últimos años, pero es que además hoy mismo ha habido otro cambio dentro de ese recorrido, como bien nos comentaban nuestros compañeros, por obras en una casa. Había habido, bueno, pues peligro de derrumbe, y ha habido un cambio, y va a subir por Valborraz, lo cual nos va a dejar una imagen también seguro muy bella. Especial, segurísimo, porque yo lo pensaba cuando me he enterado que iba a ser Valborraz el recorrido. Digo, va a ser tan especial y tan bonito, ¿no? Que con independencia del esfuerzo complementario que para los cargadores va a significar subir esa cuesta pronunciada, a lo mejor modifica el recorrido para siempre o para más tiempo, ¿no? ¿Quién sabe? Estas cosas en Zamora pasan así, Sí, sí. Que hay veces que cualquier pequeño matiz, una pequeña obra nos obliga a cambiar recorridos o a cambiar cualquier cosa, y luego lo vamos adoptando porque nos queda bien. Todas las primas donas han tenido ese momento de sustitución por de algo una mejor o más famosa entonces, que se ponía enferma o que se quedaba sin voz, y de pronto aparece una chiquita que estaba fregando en el teatro y termina siendo María Calas, ¿no? Decíamos noche fría porque Paco venía de ver esa salida, y luego también, como les decíamos, podremos ver esa salida de la iglesia de San Frontis, y mucho frío esta noche en la calle de Zamora. Nos lo habían advertido los meteorólogos, que nos va a acompañar el buen tiempo, en cuanto que parece que no va a haber lluvia. Ya estamos de vuelta cuando faltan poquitos minutos para que sean las 10 de la noche, y continuamos en directo con nuestros equipos en la calle. Falta poquito para que esa imagen, ese traslado del nazareno, llegue ya a la zona de Valborraz. Vamos a estar muy pendientes de esa señal,
pero continuamos hablando mientras nos llega esa señal con Paco Somoza, que nos acompaña esta noche, y estábamos hablando de dos edificaciones muy importantes que tienen que ver con este traslado. Hablábamos antes de San Andrés, pero también de ese puente de piedra que acaban de pasar, bueno, pues todas esas decenas de personas que acompañan la imagen del Nazareno. Un puente de piedra que ha quedado realmente precioso. A mí me parece que la imagen, que además este año es portada de Cuarta Estación, es una imagen preciosa. Nos falta un poquito más de iluminación, ¿no? Nos falta todavía la iluminación exterior del puente. Falta la iluminación exterior, que yo creo que el Ayuntamiento está preparando ese complemento absolutamente necesario, porque el puente siempre lo ha tenido, ¿no? Y parece que de noche se oscurece el puente. Tiene la magia, por otra parte, de esa luz tenue de la por dentro, ¿verdad? Interior, sí, la parte interior. Que hace más misterioso el recorrido. Pero bueno, yo creo que en la escala de valores la iluminación exterior aportará más que restará, ¿no? Yo creo que de cara al año que viene, en la Semana Santa, ya sí tendremos ese puente con esa iluminación, porque es verdad que cuando estás dentro es una maravilla con la luz interior, pero cuando lo ves de lejos falta, porque casi no se ve. Claro, el puente desaparece. Y es una pena porque la intervención que se ha planteado en el puente, bueno, a veces discutida y tal, ¿no? Como todas las intervenciones en edificios públicos, se ha hecho por parte de la gente que ha intervenido, de la empresa constructora, de todos, ¿no? Se ha hecho con un cuidado y con un esmero grande, ¿no? Y yo traslado todo lo bueno que tiene del puente, pues a la empresa constructora, que es Rearasa, y a la gente que ha intervenido, restauradores, toda la gente que ha estado muy pendiente de canteros, etcétera, no todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que se trataba de esa obra, procuraba recomponer una parte de la historia perdida por una necesidad, ¿no? Que era el tránsito de los vehículos en los principios del siglo, pero de una manera muy dañina para el propio puente y para el edificio. Pero bueno, era necesario, como en momentos determinados es necesario, pues que te pongan, yo que sé, una vía en las venas, ¿no? Pero esa vía que fue el puente para generar un tráfico más fluido en la época de los vehículos a motor, ¿no? A principios del siglo XX, dejó de tener sentido cuando hubo alternativas que permitían que esos vehículos pasaran por otros lugares, ¿no? Y el puente está ahora en ese proceso, ¿no? Un proceso iniciado hace ya unos años por parte del Ayuntamiento de tratar de recuperar su identidad. Esto yo creo que ha sido una primera intervención que no se puede quedar aquí, desde luego, y que habrá que poco a poco ir restaurando los tajamares, las soleras, para completar que el puente, y por descontado, para que todo lo que se hace se vea y forme parte, digamos, del patrimonio, de los dos patrimonios, del arquitectónico y también del emocional, porque un puente es una estructura muy importante en una ciudad, ¿no? Es una hazaña grandísima el construir un puente, ¿no? Sobre un río, y sobre un río como el Duero más, ¿no? Hay que primero localizar un vado, un lugar en el cual el río tiene menos profundidad, ¿no? Construir, ir aislando partes para hacer las pilas, ¿no? Hacer unas soleras de grandes piedras que a veces se ven en las épocas de estiaje, en el verano, esas soleras sobre las cuales el puente se asienta, se transparentan porque pasa muy poquita agua, ¿no? Y se ven perfectamente. Y después construir el puente, ¿no? Es una hazaña grande porque en definitiva une dos partes de la ciudad que siempre tenían voluntad de estar unidas y que cuando los puentes no existían o se rompían se preparaba un desbarajuste enorme en las relaciones. Enseguida continuamos hablando, que es interesante, Paco, pero vamos a volver en directo a la calle porque tenemos nuestra señal con nuestro compañero, con Rafa Santiago y con Pablo Carretero. Cuéntanos, Pablo, cómo va transcurriendo ese desfile, ese traslado del Nazareno. Sí, Cristina, ahora mismo estamos ya prácticamente en la calle Valborraz, en la zona en la que ya se empieza a apilar la gente, se ha corrido la voz y realmente es uno de los lugares en los que la gente quiere ver más pasar al Nazareno de San Frontis en estos momentos, pues ya lo ven en esa confluencia con la calle Plata. Ese ha sido a partir de la calle Caldereros donde ya se ha empezado a apilar la gente. Mientras tanto, desde allí hasta el Jacinto Benavente apenas había gente observándolo, pero en cualquier caso ahora, como pueden ver, un gran ambiente ahora mismo aquí y luego a nuestras espaldas, que lo veremos posteriormente cuando el Cristo, por cierto, está planteado
un fondo antes de que suba el Nazareno de San Frontis Balborraz, previsiblemente y posiblemente también para cambiar la disposición de los cargadores. Será entonces cuando veamos toda la gente que realmente se ha acercado a esta mítica calle de Zamora para conseguir ver esta instantánea inédita en este año 2026, que como decimos ha llegado de manera prácticamente improvisada. Pues muchísimas gracias por esa información en directo, por esa señal. Vamos a seguir viendo las imágenes en directo mientras tengamos esa señal, pero sí que quería seguir comentando con Paco. Además, estaba recordando ahora que veía esta imagen del Cristo. Esta noche tenemos, yo creo que todos, un nombre muy especial en nuestra cabeza al que estamos recordando, ¿verdad? Sí, claro, José Ángel Rivera es una pieza fundamental del barrio de San Frontis. El día que se murió, el barrio lo mostró de una manera patente, ¿no? El cariño enorme que le tenían, y desde luego no solo la Semana Santa y San Frontis, ¿no? Toda la ciudad de Zamora tiene una deuda con José Ángel enorme, en el sentido en el que ha descubierto y ha profundizado en el análisis y en el estudio de gran parte de nuestro patrimonio, ¿no? El libro, por ejemplo, que escribió sobre el coro de Juan de Bruselas de la catedral es un libro indispensable para entender ese momento, ¿no? El momento en el siglo XVI en el que se construye ese coro formidable, ¿no? Bueno, ahí estaba, ¿no? Ahí estaba, y ha estado durante 4 siglos esperando que un tipo como José Ángel Rivera profundizara en el análisis de esa pieza increíble, ¿no? Una de las mejores piezas de carpintería de su época en Europa, ¿no? Hemos perdido, la verdad, que aparte de ese párroco de San Frontis, de una persona que tanto quería, además, a esta imagen que estamos viendo, sí, hemos perdido una gran mente, que siempre es especialmente doloroso. Sí, un tipo con una capacidad de trabajo y de acumulación de conocimientos, y de acumulación, no solo de acumulación de conocimientos, sino de capacidad de ordenar esos conocimientos de una manera que permitía que todo ese conjunto, digamos, de saber tuviera un efecto didáctico para la gente. Sus publicaciones constantes. Era un tipo que trabajaba 20 horas al día en lo que más le gustaba, que era el patrimonio y la defensa del patrimonio cultural, que en eso la Iglesia siempre ha tenido una responsabilidad enorme, ¿no? Y también es de agradecer, ¿no? Si no tuviéramos una institución como la Iglesia, a veces también discutida, parte importantísima de nuestro patrimonio no lo tendríamos, ¿no? Lo echaremos de menos, la verdad, a José Ángel. Sí, yo ahora, cuando estaba en la salida, me acordaba de él cuando pasó. Hoy yo creo que en la mente de todos, sobre todo en esa salida de su querida iglesia de San Frontis. Sí, era una persona muy querida, tenía el carácter que todos conocemos que tenía, pero después era una persona seria y querida, y eso es una cosa que no vamos a olvidar con facilidad, ¿no? Seguimos viendo en directo esta señal. Parece que van a hacer ese fondo que nos comentaba antes nuestro compañero Pablo Carretero, esa pequeña parada para descanso, y después se iniciarán de nuevo ese recorrido, ya subiendo Balborraz, y al llegar arriba a la Plaza Mayor enfilarán a mano derecha hacia San Andrés. Nos están hablando de un crespón negro en esta imagen. Un crespón negro, damos por hecho que recordando y en memoria de José Ángel Rivera de las Heras. Yo no sé ahora, pero antes cualquiera de las personas del barrio, ¿no?, podía cargar, o sea, pedía un hueco para cargar el Cristo. No sé si ahora está más organizado y hay cargadores, digamos, más ordenados, ¿no? Pero antes el Cristo lo llevaba al pueblo la Puebla de San Frontis, la gente, ¿no?, de allí, y lo llevaban así un poco como, si hace falta, aquí estoy yo, ¿no? Y eso es bonito también, ¿no?, que un traslado procesional como este, ¿no?, que en definitiva se ha convertido en una procesión. Nos guste, le podemos llamar de mil maneras, pero este acompañamiento de la gente con el Nazareno es una procesión más importante, y además es muy bonito ese nexo que se establece entre el barrio de San Frontis, entre todos los barrios extraponten y la ciudad, ¿no? Parece que ellos vienen a la ciudad, ¿no? Que traen a su Nazareno a la ciudad como una especie de metáfora de unión y de nexo entre una cosa y entre una ciudad
y otra parte de la ciudad, que no es un barrio, ¿no? Es Y un ahí barrio que vuelve forma a parte. aparecer de nuevo el río Duero y ese puente de piedra que yo creo que dentro de todos los puentes que hay en la ciudad es ese gran nexo de unión entre las dos orillas de la ciudad. Claro, el puente de piedra originalmente fue llamado el Puente Nuevo porque sustituía al Puente Viejo, que era del que percibimos Muy poquitos los restos restos. un poquito más abajo, ¿no? Así antes de llegar a los Pelambres. Sí, sí, exacto. Ese conjunto de piedras ordenadas que han mantenido a lo largo del tiempo esa fijación con las cales que utilizaban, ¿no? Era un puente románico anterior, del siglo XI probablemente, que tenía un problema gordo, por lo que sabemos, y el problema gordo es que este río embiste, y cuando embiste el río o dejas que el agua pase o se lleva por delante lo que tenga, ¿no? No tenía los óculos que precisaba el puente, ¿no? Del tamaño necesario. Sí, del tamaño necesario, entonces 4 embestidas de este río que eran potentísimas, entonces y ahora, o sea que cuando pasan los metros cúbicos del límite de lo razonable, y este río muchas veces se salta esas reglas, ¿no? Pues tira el puente. Lo hemos visto este año muy especialmente crecido, sin Bueno, llegar a sí. ser peligroso, es verdad. No era peligroso, pero cuando lo vemos especialmente crecido, que es cuando está más bonito el río Duero. Las crecidas son cíclicas, pero hay una crecida relativamente reciente, de 1863 o 64, está señalada, ¿no? En la propia iglesia de San Frontis. Fijaros dónde está la iglesia de San Frontis, que está como a 1,20 m del suelo que se pisa en la iglesia de San Frontis, y que pone hasta aquí llegó el agua, ¿no? O sea que esa crecida fue una avalancha tremenda. Las hay más grandes todavía en la historia, ¿no? Hay la crecida que le dicen de los 500.000, que pasa cada 500 años aproximadamente, ¿no? Y esa ojalá no la veamos, ¿no? Porque esa es una crecida muy dañina, ¿no? Pero bueno, estamos al lado de un río, Dios nos lo da, Dios nos lo quita, ¿no? O sea que no podemos quererlo todo, ¿no? Estábamos viendo en esas imágenes, como decías, que este traslado se ha convertido en la primera procesión prácticamente de nuestra Semana Santa. Faltan muy pocos detalles para que sea una procesión como tal. Y veíamos, a mí me gusta mucho porque las personas que salen desde San Frontis lo van acompañando, hacen con él todo el traslado. Normalmente los zamoranos nos ponemos en la acera y vemos pasar el desfile con los hermanos y con los pasos. Y de este traslado es especialmente bello que acompañan literalmente al Cristo desde un lado al otro de la ciudad. Se ve muy bien al salir, ¿no? Se ve muy bien cómo se constituye el desfile, digamos, ¿no? Primero sale el Cristo cuando sale, ¿no? Después sale la banda, ¿no? O las bandas, que también lo acompañan con la música, con el himno nacional al principio y demás, ¿no? Y a continuación se van incorporando a la procesión los vecinos que van vestidos de vecinos, es decir, vestidos como todo el mundo viste normalmente, ¿no? Si te parece, Paco, vamos a ver esos instantes previos en el interior de la iglesia. Pues poco antes, en torno a las 8:20 de la tarde, ha salido el Cristo de esta parroquia que estamos viendo en San Frontis, o sea que estos serían aproximadamente las 8:15 de esta tarde, interior de la iglesia de San Frontis, y vamos a escuchar y a ver brevemente cómo ha sido esa salida que nos decía Paco, que es tan emocionante, este inicio de la Semana Santa de Zamora. En el interior de la iglesia, José Ángel, que no siempre iba acompañando a esta iglesia, era el que de alguna manera presidía las oraciones que se producen en el interior de la iglesia antes de la salida, ¿no? Que es un acto todavía más íntimo, ¿no? Y al que solo tienen acceso determinadas personas. Y aquí en esta imagen sí que veíamos perfectamente ese crespón del que nos hablaban, que antes con la oscuridad no se veía tan perfectamente, aquí que hay más luz se ve perfectamente. Y vemos también la imagen de la cruz desmontada, porque nos pasa en muchos instantes de nuestra Semana Santa, no pasa por altura esta imagen del Cristo con la cruz por esa puerta de San Frontis, y se tiene que hacer... El brazo superior lo desmonta. Se tiene que hacer un pequeño trabajo de ingeniería. Pasa en el Cico de Copas, pasa con la Soledad, que pasa sube con la y baja, Soledad, ¿no? también. Sí. Bueno, ahí tenemos esa doble portada que va a atravesar la imagen del Cristo para salir, y ahora veremos, por supuesto, también esta imagen desde la parte exterior.
esos son los trabajos previos donde los cargadores tienen que hilar fino, y aquí en Zamora creo que lo sabemos hacer muy bien, porque en muchísimas ocasiones, como esta que estamos viendo, se pasa a veces por va centímetros. Justito. Sí, va justísimo. Pero bueno, la verdad es que los cargadores y sobre todo los jefes de paso dirigen esto como si fuera un portaaviones, ¿no? Atracando. Ahí va casi arrastras, ¿verdad? Sí, pero fijaros el esfuerzo de los cargadores, que tienen que agacharse casi, ¿no? Y empujar el paso en una empujar el paso en una posición complicada. incomodísima, ¿no? La que pusieron Óscar Somoza en el... Bueno, pues vamos a ver esa salida del Nazareno de San Frontis en tan solo unos instantes. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Vamos a retomar, como les decimos, en unos instantes esa imagen y vamos a ir también a publicidad, pero como estamos en la calle, lo que prima en estos momentos es ese directo, porque esa imagen se está moviendo ya, subiendo por esa calle de Valborraz, y no queremos, por supuesto, perder la posibilidad de compartir con esa imagen, con todos ustedes. Ahí tenemos ese Nazareno de San Frontis subiendo por Valborraz, que como no es una imagen que hayamos podido ver habitualmente, bueno, pues queremos compartirlo con todos ustedes, cómo está la calle de Valborraz en estos momentos en directo. 10:10 de la noche en Zamora. Nuestra Semana Santa está ya en la calle, los zamoranos están en la calle a pesar del frío, y esta es la bellísima imagen que nos deja de forma casi accidental. No era el recorrido inicial, no era el recorrido previsto para esta noche, y una pequeña obra de última hora en Zamora ha hecho que en esta misma jornada se cambie, se altere este recorrido. Yo creo que casi para fortuna, ¿verdad, Paco?, que nos permita disfrutar de posiblemente la calle más bonita de Zamora en estos momentos. Para fortuna, y además de puente a puente, la línea central de pavimento de la calle Valborraz corresponde al antiguo pavimento del puente, que se desmontó y se utilizó para pavimentar la calle Valborraz, y que nosotros, cuando hicimos, Pedro Lucas y yo principalmente, la intervención en la calle Valborraz, decidimos dejar esas piezas porque formaban parte de la historia de la ciudad, esa especie de reaprovechamiento de piezas de un sitio para otro, ¿no? Qué curioso, ¿no? Es verdad, sí, como sí. De puente, seguimos con el puente, qué curioso. Sí. Pero la subida es increíble, ¿no? Fíjate, a mí me recuerda esta subida a un asunto que a mí me parecía especialmente emocionante, que era cuando hicieron el Longinos, ¿no? Cuando Ramón Álvarez terminó Longinos, lo subieron por la calle Valborraz, en Longinos, y lo pararon delante de la casa de Ramón Álvarez, que hay una placa que la identifica, ¿no? Y fue un momento súper emocionante, ¿no? Imaginaros a Ramón Álvarez en el balcón viendo y celebrando, ¿no?, la presencia y la subida de su obra máxima, ¿no? Es un momento
muy bonito, ¿no? Vuelve a subir el Longinos, pues claro, subir el Longinos por Por esta calle es, harto complicado. ¿no? Y esta es complicada también, porque la calle es una calle con una pendiente muy pronunciada, y verlo subir al Nazareno por esta calle es una imagen preciosa, ¿no? Estamos acostumbrados a ver subir a la Esperanza, que Sí. Yo creo que es uno de los momentos más bonitos de Muy nuestra Semana bonito Santa. Mira también, que hay sí. momentos para elegir. Pero es la Esperanza y ahora el Nazareno de San Frontis. Y ahora el ¿no? Nazareno. Y como nos decía nuestro compañero, cómo ha corrido el boca a boca, ¿no? Cómo se han enterado los zamoranos de ese cambio de recorrido en el mismo día para ver y no perderse, móviles en mano, eso sí, eso no lo perdemos, para disfrutar y retratar esta imagen, guardarla. Lo bueno y lo malo que tiene una ciudad pequeña, ¿no? Que nos enteramos enseguida de todo, ¿no? Y la verdad es que a la gente que le haya dicho, oye, que va a subir por Alborraz, es proporcionar la ventaja de presenciar un momento que también es histórico, porque es que esto es muy probable que no vuelva a existir. Aunque si yo tuviera algo que ver con la decisión de este tipo de cuestiones, me lo pensaría dos veces, como hablábamos antes, ¿no? Porque fijaros qué maravilla, ¿no? Entre las casas, ¿no? Con la gente en los balcones, es una cosa bien bonita, ¿no? Y ahí va ese paso lento, ese parecer que camina la imagen del Cristo. Recordarle que es una imagen anónima del siglo XVII, tallada en madera de pino, y que viste esa túnica que estamos viendo en ese tono nazareno, en ese tono morado tan característico y con esos bordados en oro. Es verdad que es una imagen anónima, pero hay una cosa que dice Manuel Machado de las coplas, ¿no? Que a mí me gusta mucho recordar, ¿no? A ver si encuentro, porque tenía por aquí algo que se refería a eso, ¿no? Y que, a ver, bueno. Paco, ¿nos lo cuentas en tan solo un minuto? Nos vamos a publicidad, claro que teníamos sí. pendiente esa pequeña parada. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos comentando esta imagen bella, preciosa e histórica en la ciudad de Zamora. Ha metido public. Pues sube más la cámara, aprovecha para subir más la cámara. Estamos de nuevo, señal en directo de la 8 Zamora, y están viendo esa imagen y ese sonido de este inicio de la Semana Santa de Zamora. Inicio que se está realizando de una forma excepcional con esta subida inédita de esta imagen por Valborraz, y muy bien acompañada con decenas, con cientos de zamoranos que no han querido perderse este momento. Nosotros también seguimos muy bien acompañados con Paco Somoza, que precisamente nos iba a leer algo con referencia a esta imagen. A propósito de la autoría, del desconocimiento de la autoría de esta pieza, y de tantas otras, ¿no? que nutren la Semana Santa de Zamora, a mí me venía a la cabeza ese poema de Manuel Machado, tan oscurecido por la figura de su hermano Antonio, a veces, ¿no? Pero que se refiere a las coplas, ¿no? Pero yo creo que tienen aplicación con respecto a esto, ¿no? Con respecto a los autores anónimos, ¿no? Decía Manuel Machado: hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor, ¿no? Y termina diciendo que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad, ¿no? Y estas piezas han formado parte de la tradición de la ciudad y del cariño de la gente,
y han ganado su puesto con independencia de que las hiciera uno u otro, pero el que las hizo seguro que tiene un reconocimiento en algún lugar del mundo, porque bien se lo merece, ¿no? Es muy bonita esta subida, es preciosa. ¿Cómo está la plaza? Increíble. Increíble de gente, lo decíamos antes en esa pequeña pausa que hemos tenido, yo no recuerdo ningún año, y mira que hemos estado aquí años compartiendo este traslado del Nazareno, tantísima gente en las calles de Zamora. Posiblemente también tenemos muchas ganas de Semana Santa. Hemos tenido unas 2 últimas Semanas Santas un poco estropeadillas por el tiempo, y yo creo que teníamos ganas, y desde luego la imagen que nos está llegando en estos momentos en directo con San Juan, con ese antiguo cuartel de la policía, ese antiguo ayuntamiento de Zamora, es una auténtica preciosidad. Este recorrido puede que nos pueda quedar para más años. Para siempre, sí. Aparte de que tiene también un doble significado, ¿no? que el Nazareno de San Frontis llegue a la Plaza Mayor, ¿no? La Plaza Mayor de la ciudad, ¿no? Con todo lo que eso significa de representatividad, de la Plaza de Todos, ¿no? Es bonito también, quiero decir que es una excepción que puede convertirse en regla, ¿no? Una vez que llega el Nazareno desde ese barrio más allá del río Duero, pues sí, como bien dices, el que simbólicamente llega a la Plaza de Toros es especialmente bonito. Es increíble que un traslado tan improvisado como este por el recorrido, ya los cargadores ya saben cómo plantearlo, ¿no? Ahora están empezando, yo creo que a girar, ¿no? Pero no sé muy bien cómo, pero parece que lo tienen muy ensayado y no puede ser, o sea, es... Muchos años de experiencia debajo de los pasos, sí. ¿verdad? Para cogerla en la calle que le lleva a San Andrés, ¿no? Y perfectamente acompañados por la banda. No la hemos visto, pero creo que es la banda Nacor Blanco de Zamora. Es la de Nacor Blanco, que cada año suenan mejor. La de Zamora es igualmente maravillosa, pero son bandas que también es otra cosa que hay que agradecer muchísimo, ¿no? Muchísimo. El trabajo que se hace a lo largo de todo el año, con tantos sonidos, con tantas bandas, con tantas agrupaciones que hay en Zamora, trabajando en estos sonidos que son una delicia escucharlos de fondo en noches como la de hoy. Además están súper sincronizados y está muy bien, o sea, la música de la banda suena preciosa. Yo creo que pasa la alcantarilla, que es una alcantarilla y ya. Estamos oyendo todos los comentarios, ¿verdad?, de esas personas que están disponiendo, bueno, pues ese tráfico, porque claro, como decimos, ha sido un poco improvisado y tiene que estar viendo casi me imagino que en el momento cómo está hasta el suelo, ¿verdad?, para poder realizar el recorrido. Bueno, pues ahí tenemos ese fondo, la imagen de este nazareno que va a descansar durante unos instantes
y nosotros vamos a aprovechar para despedir a Francisco, que nos ha acompañado a lo largo de esta noche. Muchas gracias, como siempre, Paco, por estar con nosotros, por acercarnos, bueno, pues en todas estas ocasiones que lo hacéis, todos los conocimientos con los que nos acompañáis. Pues nada, gracias a vosotros, a mí también me gusta mucho estar aquí y tener esta plataforma que me permite ver las cosas de una manera un poquitín especial. También se ve muy bien aquí la Semana Sí, Santa, ¿verdad? Se disfruta de otra manera. ¿La has disfrutado la salida, como nos dijiste allí? Mucho, un poquito en la calle y otro poquito desde aquí. Muchas gracias, Paco, a disfrutar de estos días de Semana Santa, que son todavía muchos los que tenemos por delante. Venga, nos volveremos a ver dentro de poco. Nos volveremos a ver. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y continuamos. Queda el final de ese traslado, lo vamos a seguir viendo en directo. Estamos de nuevo en unos instantes con todos ustedes. Continuamos en directo aquí en la 8 Zamora con todos ustedes, acompañándoles en este inicio de la Semana Santa. Estamos en directo compartiendo ese traslado del Nazareno, del que hemos visto ya buena parte de ese recorrido, esa subida inédita por Valborraz, que ha sido una preciosidad, y vamos a seguir comentando lo que es esa parte final para llegar a San Andrés y también el inicio que nos queda por verlo con Miguel Ángel Hernández, sacerdote. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Nada, vosotros por invitarme a compartir aquí tantas cosas. Sigue esa imagen en este jueves de pasión, en estos momentos en fondo, así que si les parece a todos ustedes, vamos a ver dónde nos quedábamos antes en esa salida de la parroquia de San Frontis de El Nazareno. Vamos a escucharlo. Bueno, pues esto tenía lugar a las 8:20 de esta tarde, de la tarde de este jueves, cuando se iniciaba el traslado, y de esta manera se iniciaba así, de esa forma oficiosa, en este jueves, el inicio de la Semana Santa. Miguel Ángel, en unas imágenes y unos sonidos muy especiales, porque significan que ahora sí ya está todo en marcha y tenemos ya nuestra Semana Santa para disfrutar, y además con esa grandísima participación de personas que estamos viendo en esta tarde-noche en las calles de Zamora. Bueno, es el momento hoy en que muchos zamoranos se echan a la calle para comenzar la Semana Santa con este traslado de Jesús Nazareno, Nazareno del Vía Crucis. Y hoy, pues creo que en la zona y el entorno de la iglesia de San Frontis, como el puente, la subida a Valborraz, está llena de gente que se trasladan todos allí, que se ha notado en el centro de la ciudad, porque yo que he salido de San Torcuato hace unos minutos, se notaba la calle más vacía que ayer, mucho más.
Se ha desplazado todas las personas, lo veíamos antes y es una de esas imágenes singulares, ¿no? Porque a esta imagen del Nazareno la acompañan físicamente, ¿no? Es muy bonito ver cómo son muchísimas las personas de Zamora que se trasladan hasta esta parroquia y cómo son también muchas las personas de este barrio que acompañan literalmente a esta imagen hasta San Andrés, que este año tiene ese recorrido particular, como hemos comentado. Tiene un recorrido particular hasta la iglesia de San Andrés y tiene un recorrido que es realmente muy original, porque no original porque sea específico, distinto o extraño, sino porque está en los orígenes. Inicialmente el Nazareno de San Frontis fue a la catedral desde el año 1941, cuando se constituye pues esta procesión de subida a la ciudad desde el arrabal de San Frontis y de bajada en el Martes Santo. Pero unos años después, yo creo que fue en el año 48, 49, por don Manuel Boizas, que fue el impulsor de esta cofradía y que era vicerrector del seminario, empezó a ir a San Andrés. Y durante muchísimos años el Nazareno estuvo yendo en procesión a San Andrés, y de San Andrés salía la procesión del Vía Crucis hasta, si no recuerdo mal, el año 89, en que por primera vez salieron a hombros el Nazareno del Vía Crucis y la Virgen de la Esperanza. Y la salida a hombros obligó a trasladar la salida procesional a la catedral, y desde entonces sale de la catedral. Pero realmente ha estado saliendo muchísimos años de la iglesia de San Andrés y yendo a la iglesia de San Andrés, con lo cual creo que el recorrido de hoy es original, porque va casi a los orígenes, ¿no? Aunque digo, inicialmente fue a la catedral los primeros años. Sí, de ahí que este año, como no se podía hacer uso de la forma que es habitual la Catedral de Zamora por la celebración de las Edades del Hombre, cuando se buscó ese itinerario alternativo se pensó enseguida en San Andrés, por seguir uniendo nuestra semana a la tradición, ¿no? No se ha querido buscar un itinerario que fuera algo raro, algo completamente novedoso, sino que se ha buscado algo con sentido y que le diera sentido a ese cambio de la iglesia a la que hoy se traslada el Nazareno y de la que el próximo martes veremos salir de nuevo este desfile procesional. Yo estuve saliendo de San Andrés durante los primeros años que fui hermano de esta cofradía, que me apunté, pues no recuerdo con cuántos años, y con 10, 11 años. Tenías que ser muy pequeñito. Sí, y yo me acuerdo perfectamente de ir a la iglesia de San Andrés los años anteriores, en que todavía no era hermano de la cofradía, para ver cómo pues adornaban y embellecían las imágenes, y estaban colocadas las dos en la cabecera de la iglesia de San Andrés, una en un lado y otra en otro, no encima en el ábside directamente, sino en esa zona que hace pues el suelo, esa tarima de madera que hace ahí unos huecos en los que estaban colocadas las dos imágenes en sus mesas respectivas. Y para mí, pues creo que esta imagen estuvo vinculada siempre a la iglesia de San Andrés. Es verdad que es el Nazareno de San Frontis y que pertenece al barrio de San Frontis, que es el que le da culto y devoción durante todo el año. Pero para mí el lugar donde yo lo contemplaba era pues ese Martes Santo en la iglesia de San Andrés. Y no sé, como que tiene un encanto especial y unos recuerdos para muchas personas seguramente el volver a la iglesia de San Andrés. A mí me pasa lo mismo con la Virgen de la Esperanza en la parroquia de Lourdes, que yo la recuerdo de pequeña toda la vida en la parroquia de Lourdes, ¿no? Bueno, pues son esos pequeños cambios que se van introduciendo y que van haciendo parte de nuestra historia y de la historia de esta ciudad. Sí, sobre todo esto nos ayuda también a no absolutizar los recorridos de las procesiones, porque en algunas ocasiones, pues con motivo de unas obras, como ocurrió el año pasado con el Puente de Piedra, con motivo de las Edades del Hombre o con la falta de museo que estamos pues, sufriendo en cierta medida estos años, pues algunos se llevan las manos a la cabeza como, bueno, hay que cambiar la procesión, el recorrido, el itinerario. Bueno, han cambiado tantas veces los recorridos, ¿no? La Veracruz salía del convento de San Francisco y de Santo Domingo, el momento de la historia, ahora pues fíjate, no tiene nada que ver ni con ninguno de esos conventos que ya no existen, ¿no? El Nazareno fue a la catedral, luego fue a San Andrés, salía en procesión, que muchos recordarán, desde la iglesia de San Andrés hasta la plaza de Alemania, luego bajaba toda la avenida de Alfonso IX, entonces de José Antonio, llegaba hasta la Farola y allí pues se encaminaba hasta la calle de Alfonso, hasta la cuesta de Alfonso XII. O sea, los recorridos cambian, lo que importa es mantener el espíritu y la devoción de la cofradía.
Bueno, pues estábamos viendo esa salida preciosa de esa imagen que en estos momentos, cuando son las 11 menos cuarto de la noche, ha retomado, lo veíamos hacer un fondo en San Andrés. Vamos con la señal en directo para ver en estos momentos cómo se encuentra ese desfile, ese traslado del Nazareno ya muy cerquita de ese templo que comentábamos de San Andrés. Vamos con esas imágenes para poder ver esa señal. Ahí vemos de nuevo, bueno, pues el barandal es otro de esos sonidos que nos acercan a nuestra Semana Santa, abriendo este desfile. Y bueno, lo hemos visto a lo largo de toda esta noche, ¿no? Esa llegada hacia San Andrés, cuántas y cuántas personas también. Hace unos instantes nos decían, la plaza estaba vacía, pero cómo va la gente acompañando en esta noche el recorrido. Sí, porque esta procesión, que es una procesión popular, como dicen algunos, en estas procesiones que no tienen túnicas, derogativa, ¿no? Que no es exactamente, pero bueno, con ese término que se emplea tantas veces, pues es una procesión principalmente que no está hecha para verla, aunque es verdad que hay personas en las orillas, sino para acompañar al Nazareno. Y creo que esto es lo más genuino de las procesiones. Al final hemos convertido a las procesiones en una especie de espectáculos, entre comillas, ¿no? Lo digo en sentido positivo, ¿no? Porque la palabra puede sonar con unos tintes un poquito negativos, pero un espectáculo en la calle, ¿no? El espectáculo que está pues bien configurado, porque así ha sido también pues la liturgia católica, ¿no? Que ha tenido una parte de escenografía siempre importante, de cuidar la estética, de cuidar la belleza, ¿no? Porque la belleza forma parte también del culto y de la celebración, y se necesitan pues componer muy bien una procesión, un acto cultural en la calle, ¿no? Pero lo más genuino es que sea la gente la que acompaña a la imagen, ¿no? Como pasa en nuestros pueblos. En tantos pueblos, yo he sido párroco en Moraleja, Madridanos, en Villaralbo, en Villalazán, y he estado también en otras Semanas Santas, en las etapas que estuve en el seminario, que ayudaba a algunos compañeros, Ricoballo, Muelas, San Marcial. Bueno, he estado en muchos pueblos en Semana Santa. Y en los pueblos, quitando Villaralbo, que quizá ha configurado una Semana Santa también pues muy especial, la mayor parte de las procesiones en los pueblos sale la imagen y sale el pueblo alrededor de la imagen. Van con ella. Filas, sin filas, van acompañándola, van cantando, van rezando, en ocasiones el rosario, o pueden ir rezando pues, o el miserere, como sabemos en bercianos y en algunos lugares, alternando, ¿no? Entre el latín y el castellano, una especie de cantos muy populares. Pero esto es lo que configura estas procesiones, la imagen de devoción es acompañada por la gente, y esto es lo que se reproduce hoy, aunque quizá le falta pues ese espíritu piadoso de los pueblos que cuando van acompañando su imagen siempre tienen algún canto o alguna oración especial. Aquí, bueno, pues va la gente un poquito de paseo, ¿no? Le falta un poquito de acompañamiento más piadoso, pero esto es, pues, creo que lo más genuino, no es lo más hermoso, estéticamente logrado, pero sí es lo que hacemos, acompañar las imágenes con nuestro cariño y nuestro afecto. Sí que vemos, y lo hemos visto a lo largo además de la tarde y de la noche, a bastantes mujeres con una vela, que yo creo que esas sí que han ido acompañándolo durante todo el recorrido, porque lo hemos visto en el momento de la salida del templo, las seguimos viendo ahora cuando llegan en las imágenes, no son todas, no son la mayoría, pero sí hay un buen grupo de mujeres que casi seguro son vecinas del barrio de San Frontis, que han salido desde allí, y bueno, pues es lo que tiene también un poco de particular este traslado. Bueno, y esto se hacía también en las procesiones, ¿no? Y quizá todavía algunos recordarán cómo detrás de la soledad iban mujeres con una vela, y detrás no solo de la soledad, sino de otras imágenes, ¿no? Luego, en pro de la estética y del cuidado, ¿no? De que todos los que salieran con túnicas, sobre todo cuando las cofradías crecieron en números de hermanos, porque hubo un momento en que había muy poquitos hermanos en algunas de las cofradías. Bueno, pues se eliminaron, diríamos, a todas esas personas que participaban en la procesión con devoción, sin ser miembros de la cofradía y que no llevaban túnica, y se quitaron. Pero esta estampa que tenemos de ir con una vela acompañando la imagen ha sido parte de nuestra Semana Santa hasta hace, no sé, 50 años puede ser. Es esa imagen de alumbrar el camino, ¿verdad? De acompañar alumbrando el camino. Y la vela siempre es un signo pues de devoción. Se enciende una velita, bueno, encenderla uno en casa también porque se va la luz, ¿no? Como tuvimos un apagón, pero lo normal es que la vela la utiliza uno con un elemento devocional, ¿no? Se enciende una vela pues cuando tiene uno pues una oración, un deseo, y bueno, va acompañando, ¿no? Acompañando a la imagen.
pues ahí escuchamos ese barullo de la gente, ¿no? Es también muy tradicional en la Semana Santa de Zamora, que mientras esperamos, bueno, pues estamos comentando, pero cuando se acerca la figura del barandales parece que va llamando a silencio, ¿verdad? Para que todos, bueno, pues vayamos entrando en ese momento de recogimiento y se acerque ya, bueno, pues la imagen devocional, en este caso, esta imagen de Jesús Nazareno. Sí, es una imagen sencillita, es muy hermosa, como se sabe, mucha gente le tiene devoción especial por ese rostro, que mezcla pues esa mirada de dolor, pero también una cierta dulzura y mansedumbre. Creo que es un rostro muy artesanal, no es una escultura de primera magnitud, es un rostro artesanal, pero hermoso, muy manipulado y transformado por múltiples restauraciones que ha tenido pues, a lo largo del tiempo, en el que han intervenido pues artífices, algunos bien conocidos, como Justo Fernández, por ejemplo, el autor de los sayones del Cinco de Copas, como lo conocemos, del Jesús Camino del Calvario. También intervino Florentino Trapero, como sabemos, que nos ha dejado pues, esa magnífica obra de La Borriquita en Zamora. Ha tenido muchas intervenciones, pero bueno, nos conecta con la piedad popular de inicios del siglo XVII, en que se promueve mucho la devoción al Nazareno por esas fechas. En torno al año 1600 y en años posteriores, por influjo de las órdenes mendicantes, se impulsa mucho esta devoción a Jesús de Medinaceli, que no es exactamente con la cruz a cuestas, Jesús preso, distintas advocaciones que completan la imagen de Jesús crucificado, que era sin duda la imagen principal de la espiritualidad cristiana en la Edad Media, ¿no? Porque en el origen, los primeros siglos, pues estaba el Buen Pastor, luego el Pantocrátor, pero en la Edad Media el crucificado ocupaba un lugar especial. Sin embargo, ya en la espiritualidad de finales del Renacimiento, cuando empiezan los fervores del barroco y el impacto también de ciertas órdenes mendicantes, la devoción al Nazareno empieza a cobrar un auge especial. No surge nueva, arraiga ya en la espiritualidad de San Francisco, de reproducir las escenas de la cruz y de conmovernos ante Jesús, incluso Santa Teresa de Jesús, que tenía también ante el Cristo pues atado a la columna, ¿no? Pues especial devoción, la humanidad de Jesús. Pero a principios del siglo XVII la espiritualidad del Nazareno cobra mucha fuerza y se fundan muchas cofradías dedicadas a Jesús Nazareno en muchísimas ciudades y también en Zamora. Curioso, esta imagen es de esa época, tendrá consigo una cofradía de la Cruz y una pequeña capilla que estaba en lo alto de San Frontis, pero también se funda unos años después la Congregación de Nazarenos, que radicó en la iglesia de San Juan, que luego desaparece y que se funda con el espíritu de recuperar esa antigua, la Cofradía de Jesús Nazareno, que cumple precisamente este año ese aniversario 1651. Entonces, estamos ahí en un momento en que estas imágenes del Nazareno tienen especial relevancia, fuerza y cobran en el panorama devocional de la espiritualidad católica pues mucho auge. Ahora ha cambiado muchísimo hasta ahora. Estamos viendo esos instantes, ya estamos viendo que está ya a la puerta de San Andrés. Vamos a escuchar esos sonidos, esa banda Nacor Blanco acompañando a esta imagen de Nazareno en estos últimos instantes de este traslado. Ahí vemos ese rostro y esas manos que también están con detalle, ¿verdad? Sí, rehechas posteriormente también en estas restauraciones que ha tenido, pero yo creo que mantiene la sencillez, tiene una belleza especial muy sencilla, contenida, pero creo que ha conectado muy bien con la población. No siempre las esculturas de primera magnitud han sido las que han suscitado una mayor devoción. A veces han sido esculturas con una cierta dignidad, pero a veces de una talla media, porque en su sencillez yo creo que despiertan la piedad de la gente más sencilla.
no es la de San Andrés, precisamente una de las portadas de mayor tamaño de nuestros templos, y me imagino que introducir también este paso tenga algún detalle que podamos ir viendo. Ahora vemos cómo va descendiendo, vamos a escuchar también estos sonidos. Bueno, es decir que la iglesia de San Andrés, que es una iglesia magnífica, renacentista, como sabemos que se rehace sobre otra románica anterior, tiene una portada que no es tan pequeña. No es tan pequeña, parece pequeña porque es una fachada enorme, pero tenemos que recordar que por esa puerta, que parece pequeña, han entrado un montón de pasos, casi toda la Veracruz, parte del Santo Entierro y parte de la Cofradía de Jesús Nazareno, y ahí dentro han estado todos esos pasos que no entraban en gran parte de los templos zamoranos. Es una portada, creo que con esa fachada tan grande no llegamos a percibir el tamaño. O sea, no es una puerta inmensa, por supuesto, pero tiene unas dimensiones mayores de lo que parece, y como digo, a las pruebas me remito de que fue la iglesia de San Andrés no solo por el espacio interior, sino por las dimensiones de la puerta, la que permitió entrar el mayor número de pasos. Es que han sido estos años que no tenemos museo de Semana Santa, muchos años de ir midiendo pasos y portadas, ¿verdad? Sí, estuvimos midiendo mucho y teníamos miedo de que la forma del arco nos impidiera introducir ahí algunos pasos, pero al final pues se consiguió en buena parte porque estaba la iglesia llena. Y también hemos de recordar que esta iglesia ha sido casa de acogida de pasos durante muchos años. Aquí estuvieron algunos pasos de la Veracruz durante mucho tiempo, cuando no existía museo de Semana Santa, pero aquí estuvo también la Mesa de la Virgen de la Esperanza. La Santa Cena Antigua estaba custodiada en la parte superior de la sacristía de la capilla de Sotelo, la que está al sur de la iglesia. Bueno, la iglesia de San Andrés no solo está vinculada con la Semana Santa por los orígenes de esta cofradía de Jesús del Vía Crucis, fundada por don Manuel Boizas, vicerrector del seminario entonces, sino que en esta iglesia la Veracruz por eso pasa por ahí, por la puerta, porque cuando los pasos que se guardaban en San Andrés se incorporaban a la procesión de la Veracruz que salía de San Juan cuando pasaban por aquí, por la calle San Andrés. Y de ahí tiene el recorrido original, aunque ahora está trastocado, que pasa por San Juan, que es de donde salía históricamente él, y va por San Andrés. Aquí se incorporaban los pasos y continuaba después por donde está el mercado y por esa zona. O sea, es una iglesia muy unida también a nuestra Semana Santa durante muchos siglos. Bueno, pues ahí hemos visto esas imágenes finales de lo que ha sido este traslado, que hemos podido ver en distintos momentos, bueno, pues cómo se ha realizado, ¿no? Hemos visto ese cambio de itinerario este año motivado por las edades del hombre, y ese cambio de itinerario último en esta jornada que ha tenido que subir por Valborraz, como hemos venido comentando esta noche, Miguel Ángel, porque ha habido unas obras de última hora en el itinerario alternativo que ha tenido que propiciar el alternativo del alternativo, pero que nos ha dejado, bueno, pues un recorrido novedoso y que nos ha gustado. La verdad es que nos ha dejado imágenes muy bonitas en la noche de este jueves. Bueno, creo que la subida a Valborraz tiene su interés, ¿no? Así se hizo con la Virgen de la Esperanza, que en sus primeros momentos al salir a hombros subíamos por Alfonso XII, hasta que, y esto fue una cosa de Mari Prieto y su directiva, Mari Rueda y su directiva, que decidieron en un momento, que estuvieron, yo me acuerdo que me lo contaba, estuvieron midiendo un día, iban caminando despacito para ver cuánto tiempo tardaban, y supuso un cambio, subir por Valborraz, que se hizo a modo experimental y se ha convertido en uno de los momentos, pues creo, más importantes de la Semana Santa, la subida de la Virgen de la Esperanza por la calle Valborraz. Bueno, creo que ese momento pues se recupera también hoy con la subida del Nazareno.
Muy bien, pues vamos a continuar en esta noche comentando, viendo y compartiendo todo lo que tiene que ver con este traslado del Nazareno. Volvemos con la señal en directo porque está mi compañero Héctor Segurado en esa zona cercana, no sé si en el interior o en el exterior de San Andrés. Héctor, bueno, cuéntanos cómo habéis vivido desde ahí, cómo ha sido esa llegada y ese traslado del Nazareno esos últimos instantes. Bueno, pues ya tenemos al mozo de San Frontis metido en este templo de San Andrés. Lo hemos visto pasar por esa cuesta de Valborraz en el momento en el que ha hecho fondo. Se han vuelto a cambiar esa disposición de los cargadores. Cristina, como bien nos había dicho Pablo, abajo en el colegio Jacinto Benavente se habían cambiado esa disposición con esos cargadores más altos en la parte de atrás para mantener estable al mozo de San Frontis. Y como digo, ha llegado de buena manera aquí a este templo de San Andrés y se encuentra ahora mismo dentro aguardando ya hasta el próximo martes santo en el que salga de nuevo a desfilar por las calles de Zamora en esa procesión de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis. Muchísimas gracias por esa información, por esas imágenes en directo desde San Andrés. Bueno, Miguel Ángel, pues se ha concluido, como decíamos, el traslado. Hemos comenzado bien la Semana Santa este año. Nos acompaña el tiempo, hay gente en la calle. Yo creo que tenemos ganas, después de 2 años complicaditos, ¿verdad?, de volver a disfrutar de nuestra Semana Santa. Sí, hoy es el arranque y yo creo que las previsiones que tenemos son muy buenas. Ahora falta ver cómo nos portamos los zamoranos, que seamos todos civilizados, que vivamos con intensidad las procesiones y adelante. Muy bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos, por hacernos más sencillo este trabajo de llegar y de llevar estos desfiles procesionales a todos los zamoranos. Nos seguiremos viendo, compartiremos más procesiones esta Semana Santa, ¿verdad? Muchas gracias, sí, compartiremos algún rato también comentando alguna otra procesión. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una nueva parada para publicidad. A la vuelta tenemos más cosas que ver y que compartir de nuestra Semana de Pasión con todos ustedes. Enseguida continuamos. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ha sido cortito. Ha sido cortito, fenómeno. Cortito, pero bueno. Continuamos en directo en la 8 Zamora. Esto no ha hecho nada más que empezar. Hemos compartido con ustedes este traslado del Nazareno que nos ha dejado esas imágenes inéditas, esa subida de Valborraz y esa llegada a San Andrés que hemos disfrutado y compartido con todos ustedes. Pero mañana tenemos más. Mañana, Viernes de Dolores, sale a las calles de Zamora la procesión del Espíritu Santo. Y por supuesto nosotros estaremos aquí para llevarles también esa primera procesión como tal a sus hogares. A partir de las 9:30, programación en directo, y a las 11:30 de la noche aproximadamente esa señal desde la plaza de la Catedral. Vamos a conocer cuál es el itinerario de lo que nos espera mañana.
Pues el desfile de la Hermandad del Santísimo Cristo del Espíritu Santo partirá a las 10:30 de la noche de la iglesia que lleva ese nombre para continuar por la Avenida de la Frontera, calle Almaraz, calle de la Vega, Sillón de la Reina y subir por Cuesta del Mercadillo hacia la Rúa de los Notarios, Plaza de los Ciento, Plaza Fray Diego de Deza, Arias Gonzalo, Travesía y calle del Troncoso para llegar a la Plaza de la Catedral, donde, sin entrar en el atrio, tendrá lugar la interpretación del Christus Factus Est. Después retornarán por la Rúa de los Notarios, de nuevo Cuesta del Mercadillo, Sillón de la Reina, calle de la Vega, calle Almaraz, Avenida de la Frontera y de nuevo hacia el Templo del Espíritu Santo. Como les decimos, mañana cita importante, primer desfile procesional oficialmente de nuestra Semana Santa. Lo pueden ver en las calles de Zamora y, por supuesto, aquí con nosotros en directo en la 8 Zamora. Y estos son días de hablar de toda la actualidad de la Semana Santa. Nosotros hace también muy poquito hablábamos con el presidente de la Junta Pro Semana Santa de Zamora, Israel López. Inmiscuidos ya en la Semana Santa 2026, comenzamos este turno de preguntas-respuestas con el presidente de la Junta Pro Semana Santa, con Israel López. Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, mucho frío estamos teniendo en Zamora estos días, ¿verdad? Horrible, pero bueno, es lo que toca y hay que también saberlo disfrutar. Bueno, vamos a comenzar un poquito, Israel, acerca de la Semana Santa 2026, ¿qué esperamos desde la Junta Pro Semana Santa para este año? ¿Cómo se espera esta Semana Santa de 2026 de este año? Pues esperamos que sea una Semana Santa en la que el tiempo acompañe, que puedan salir todos los recorridos a la calle y que se puedan disfrutar por parte de los hermanos y que nos visite mucha gente. Y bueno, después también que no haya ninguna suspensión, que eso es importante. Bueno, llevamos hablando durante todo el año acerca de, venimos de años, podemos decir, convulsos. El año pasado se forma esa Junta Pro Semana Santa ya de forma oficial, si no me recuerdo mal, el día de la votación, el 2 de julio del 2025. Ahora podemos hablar de una Semana Santa estable, de una Junta Pro Semana Santa ya, de una época de estabilidad después de todo ese tiempo convulso que hemos estado viviendo durante años, durante semanas y meses. Bueno, yo creo que la Junta Pro Semana Santa siempre ha tenido sus más y sus menos entre hermandades y cofradías. Hay que recordar que estamos aquí debido al trabajo que ha habido años atrás, que siempre ha sido un trabajo óptimo. Y bueno, ahora sí que podemos decir que hay una situación de una estabilidad muy fuerte, que esperamos que continúe así y trabajamos porque así sea. Y bueno, yo estoy muy satisfecho. ¿Satisfecho hasta qué punto, Israel, podemos decir? Pues a día de hoy creo que la satisfacción es máxima desde el momento en que se puede ver cómo las cuentas son aprobadas por unanimidad, los presupuestos también, los consejos rectores, todas las iniciativas y todas las propuestas son aprobadas por unanimidad. Hay una muy buena consonancia entre hermandades y cofradías y a fin de cuentas es la que tiene que haber, porque no trabajamos solamente por nuestras hermandades y cofradías, sino por un bien común que es nuestra Semana Santa, y creo que la única forma de que ella crezca es el trabajo de todos en unidad. Esa era otra de mis preguntas, si las hermandades y cofradías han ayudado o están haciendo de su parte, están dando de su parte, están aportando su granito de arena para reconstruir, ¿no?, esa estabilidad de la que hablamos y que ya está establecida en la Semana Santa de Zamora. Sí, yo como presidente de la Junta Pro Semana Santa les tengo que dar las gracias porque el trabajo que hacen es sobresaliente, y aparte que ayudan mucho a que el trabajo en conjunto que hace la Junta Pro Semana Santa vaya en el mismo camino, y se está remando todo el mundo en la misma dirección, y el camino es ese, el camino es que todos trabajemos, porque siempre va a haber discrepancias, siempre va a haber puntos en los que tendremos que discutir, pero tiene que ser una discusión sana y que marque una solución a futuro de ese problema que se está discutiendo. Israel, en cuanto a la Junta Pro, ¿cómo está de salud? Hablamos de en torno al presupuesto, de iniciativas para este próximo año 2026. ¿Cómo está de salud la Junta Pro Semana Santa?
Podemos decir que la salud económica es buena, analizando en profundidad la situación de la que viene. Venimos de una serie de años, desde que no hay Museo de Semana Santa, en la que no hay ingresos. Los ingresos que hay son los que vienen aparte, que vienen de las subvenciones, pero no generamos dinero. Por lo tanto, tenemos que hablar de que la Semana Santa de Zamora se está manteniendo de una manera satisfactoria, luchando con una economía, digamos, de guerra para podernos mantener. Luego hay que sumar que ha habido una decisión que ha sido muy acertada, que fue esa construcción temporal, que ha conllevado una serie de gastos, porque se presupuesta esa construcción, luego a mayores hay una climatización que viene recomendada e impuesta por lo que alberga la construcción, que es que haya unas temperaturas, una humedad recomendada dentro de la construcción, y hay que tener en cuenta que es un coste que no se tenía en cuenta que se iba a tener. Se ha podido cubrirlo completamente. Y vuelvo a decir, se ha cubierto sin tener ingresos del museo. Por tanto, tenemos que estar muy satisfechos. Vamos ahora a un año, 2026, en la que ya no hay unos gastos extraordinarios como esta climatización, que hablamos de 60.000 euros que han venido de golpe, con los que no se contaban, y ahora nos encontramos en una situación en la que ya se va a poder desarrollar el resto de iniciativas, que no se han parado, porque la aplicación el año pasado, que fue novedosa, a coste cero a la Junta Pro Semana Santa, estaba para los dispositivos Android, este año ya va a estar para todos los dispositivos, tanto Android como iOS, y esa propia aplicación, que ha costado 0 euros, va a darle un beneficio a la Junta Pro Semana Santa a través de esa publicidad, que el programador ha decidido que sea así, que eso hay que también darle las gracias a él. Y después, bueno, el resto de iniciativa que tenemos que desarrollar es seguir potenciando nuestra Semana Santa. Página web que ya está en los últimos pasos para finalizar y tenerla presentada a todos los zamoranos y a toda la gente que venga de fuera, y continuar con el trabajo del día a día, acercar la Semana Santa al de aquí y al que no está aquí. ¿Y es verdad que se busca desde la Junta Pro Semana Santa financiación privada, de alguna forma? A ver, nosotros tenemos que ser consecuentes a lo que digo. No ha habido ingresos con el museo. Nosotros tenemos a unos socios de la Junta Pro Semana Santa que año tras año la han seguido apoyando, han estado ahí a nuestro lado, y que es una aportación muy necesaria y que tenemos que agradecerla, y teniendo en cuenta que a ellos se les daba la revista Barandales, el acceso al museo, y se les ha privado de una de esas cosas, que era el acceso al museo, y han seguido estando. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar incentivar que esos socios se mantengan y que aumenten las empresas y particulares que quieran apoyar a la Semana Santa, porque apoyar a la Semana Santa es apoyar a la ciudad. Hablabas de la página web, hablabas de esa aplicación que va a traer beneficios también para la Junta Pro Semana Santa. Bueno, antes, si no me equivoco, el año pasado era un poco más incipiente, este año ya empieza a estar todo un poco más formado, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Israel. Sí, nos hemos asentado, hemos marcado una serie de bases. Se hablaba también de que nosotros teníamos en una de las metas que tenía que llegar la Junta Pro Semana Santa, era un plan estratégico. El plan estratégico se ha seguido desarrollando, pero se ha parado porque todo encargo, toda meta tiene un coste. Y había que cubrir unos costes, como ha sido esa climatización, porque lo primero, antes de un plan estratégico, que es completamente necesario para el futuro, pero no nos podemos olvidar de nuestro presente, que son nuestras imágenes. Se ha cubierto esa climatización, se continuará en este 2026 trabajando con el plan estratégico y el fomentar también esa difusión de nuestra Semana Santa. Sí es cierto que nosotros hemos aplicado medidas muy restrictivas a la hora de intentar ahorrar, recortar en gastos, y se ha hecho un recorte aproximadamente entre 600 y 700 euros mensuales, que es una poquito a poquito suma mucho, y es un buen paso para estar más tranquilos y más saneados a expensas de abrir el museo. Vamos a seguir tocando muchos temas. Uno de ellos es el Museo de Semana Santa. Sabemos que avanza a buen ritmo, se ve, bueno, pues se van viendo brotes verdes. Son, si no me equivoco, 10 millones de euros de inversión, ¿verdad? Sí. Nos va a quedar un museo de Semana Santa interesante, nos va a quedar un museo de Semana Santa pues que sirva para toda la vida y para albergar pues todos esos grupos escultóricos de la Semana Santa, ¿verdad? Sí, pero nosotros tenemos que plantear, y el zamorano tiene que tenerlo claro, que no solamente se tiene que tener un museo donde se guarden las imágenes, tenemos que tener un museo vivo, que se pueda disfrutar de mucho más arte que el que ya tenemos, porque no
no dejaríamos de tener lo que ya teníamos, pero digámoslo con un lavado de cara, y no es lo que se quiere. Lo que se quiere es una ubicación que sea museística, óptima, donde se pueda disfrutar de nuestras imágenes, se puedan disfrutar de arte que pueda venir de otras localidades, que se puedan hacer congresos, que se pueda darle un uso que vaya de la mano de nuestra ciudad, de nuestro románico, más allá de nuestra propia Semana Santa. O sea, que sea un museo vivo. ¿Para cuándo lo podemos, o para cuándo se pone una fecha sin dar exactitudes? Porque es muy complicado, pero ¿para cuándo lo podemos tener listo, Israel? Más o menos. La empresa constructora habla del mes de marzo, yo soy optimista, yo voy a ver las obras, veo que eso va muy rápido. Yo espero que en el mes de diciembre, no es que esté abierto, pero que ya veamos la finalización de las obras a un paso muy avanzado. Evidentemente, el Museo de Semana Santa todavía no lo tenemos listo, pero en detrimento de ello, ya el año pasado se dejó bien formada una carpa temporal para albergar pues esos grupos escultóricos necesarios. Ahí se siguen acogiendo esos pasos, y ahora empezamos a hablar un poco de las edades del hombre, Israel, porque no sé si está generando problemas, a la vez beneficios. ¿Cómo es podemos decir, esa convivencia con las edades del hombre? ¿Cómo va a ser esa convivencia en esta Semana Santa 2026? Yo creo que la convivencia siempre es fácil, porque no podemos olvidar de dónde venimos. Venimos de que pasamos algo que nadie ha vivido, como fue una pandemia, nos conseguimos adaptar, conseguimos salir de ella. Hablo en términos sobre todo de nuestra Semana Santa. Luego el puente de piedra queda intransitable por las obras, nos hemos adaptado, ahora llegan las edades del hombre, que no debemos olvidar que deja un beneficio muy grande a la ciudad, que expone nuestro patrimonio, tanto el de la propia ciudad como el de ya ahondando en la Semana Santa, y yo creo que nos vamos a adaptar perfectamente. Cambiarán cosas, cambiarán salidas, las formas de organizar procesiones, pero yo creo que es algo que es temporal, que hay que disfrutarlo, que hay que valorarlo, que es una joya que tenemos en la ciudad y que yo creo que hace una sinergia muy buena con nuestra Semana Santa. A eso te iba a hacer referencia, Israel, que hay muchas cofradías y muchas hermandades que van a tener que cambiar el recorrido en base a ello, ¿verdad? A ver, cambios. No sé si muchas, pero unas varias van a tener que hacer cambios en el recorrido. Cambios principalmente a lo mejor en la organización de salida. Yo soy siempre, o intento ser muy cauto, y siempre hablo de la mía primero, porque no puedo hablar por las de los demás, ni debo. Nosotros podríamos hacer, o podemos hacer perfectamente la salida desde la catedral, lo que no desde el interior de la catedral. Sí que se va a poder contar con el atrio, tanto para salir como para regresar, respetando el arco de acceso a las edades del hombre, y eso posibilita que otras hermandades y cofradías puedan contar con la catedral. No de la manera íntegra como años anteriores, pero sí que le va a dar ese juego de poder utilizarla. Hablamos sobre todo, Israel, sobre todo de ese túnel que se encuentra en el atrio de la catedral, ¿no? Y que permite entrar a esa exposición de las edades del hombre. No sé si se va a retirar para la posible salida de alguna imagen. ¿Cómo va a ser esa convivencia también con ese túnel? ¿Cómo va a ser? No se va a retirar. No se va a retirar. Lo que sí que se va a poder es contar con el atrio a efectos de poder organizar procesión. Se puede organizar de 1000 formas y solo tendrá que decidir cada hermandad y cofradía cómo salir o cómo organizarse dentro. No dentro de la catedral, sino en el atrio, pero no se va a retirar. En cuanto también, ciertamente, y ya por ponerte un ejemplo también, el coro del Espíritu Santo, que también se alberga allí en ese lugar, no va a crear ningún problema entonces. Tendrán que reubicar. Okay. Vale, pues más preguntas, Israel, acerca de pues ese acuerdo con la Cámara de Comercio para albergar la sede de la Junta Pro Semana Santa, y por preguntártelo de alguna manera, esa ruptura con podemos decir, el seminario donde tenéis esa sede anteriormente. No ruptura, yo creo que lo primero que tenemos que ser es muy agradecidos con la diócesis, con el seminario, por el espacio que nos ofrecieron, pero nosotros desde la Junta Pro Semana Santa tenemos que buscar la eficiencia. Y la eficiencia es en todos los puntos, y en el factor económico, en la Cámara de Comercio, que no hay que olvidar que en su día estuvieron para la construcción del Museo de Semana Santa y quieren apoyar nuestra Semana Santa, y así nos lo han demostrado y lo van a seguir demostrando. Se nos ofreció esa posibilidad a coste cero.
y no podíamos tampoco rechazarla, porque lo que tenemos que buscar es eso, que no haya coste, o que de lo que hay coste, si lo podemos evitar, evitarlo, porque hace falta tener dinero para otra serie de necesidades que pueda tener nuestra Semana Santa. Ahora mismo, entonces, la sede la albergamos dentro de la Cámara de Comercio, Sí, ¿verdad? sí, pero no ha habido, quiero decir, se le transmitió y se le comunicó al seminario, lo comprendieron. Nosotros estamos eternamente agradecidos a lo que nos han ayudado, pero nosotros tenemos que buscar siempre esa eficiencia. Otro de los temas, Israel, que ha sido un poco, o que ha estado en boca, y ya vamos terminando, pues de todos los zamoranos y sobre todo de todos los semanasanteros, pues es ese cambio de estatutos dentro de la mañana, ¿verdad?, dentro de Jesús Nazareno, en el que viene incluido pues la inclusión de las mujeres dentro de esta procesión, dentro de esta cofradía, dentro de esta hermandad. Israel, ¿cómo se ve desde el punto de vista de la Junta pro Semana Santa? Y no sé qué opinión tenemos acerca un poquito de esto. Desde la Junta pro Semana Santa se tiene que ver con el respeto a las acciones que hacen cada hermandad y cada cofradía, que son completamente independientes. Nosotros estamos alejados de inmiscuirnos en qué decisiones deben de tomar, y ya te digo, desde el máximo respeto a esas propuestas. Creo que además son propuestas que están hechas desde un enfoque completamente democrático, son los hermanos los que tienen que acudir, decidir con lo que estén de acuerdo, con lo que no lo estén, y el hermano y la hermana lo decidirán. Tema complicado ese. Vamos ya terminando, Israel. También eres, además del presidente de la Junta pro Semana Santa, el presidente de la Hermandad de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida. Bueno, ¿cómo están las cosas en la cofradía? ¿Cómo está marchando este 2026 para la cofradía? Pues trabajando ya en nuestra próxima Semana Santa. A nosotros sí que nos afecta las edades del hombre. Estamos todavía decidiendo la ubicación en la que comenzar la procesión, por razones de patrimonio y por razones de patrimonio también humano. Tenemos que tener claro que no sabemos el tiempo que vamos a tener, no podemos contar con el interior de la catedral, tenemos a hermanos y hermanas que son lo primero para nosotros, y tenemos que ver desde dónde ubicamos por si se diera un día de lluvia y hubiera que o suspender o modificar recorrido o salvaguardar a los hermanos y hermanas y a la imagen titular, y por eso estamos decidiendo todavía qué recorrido vamos a tomar y qué salida. Sí es cierto que este año ya tenemos el puente, ya si el tiempo nos lo permite haremos el recorrido de ida y vuelta, como es natural, y nada, trabajando para que la hermandad siga creciendo, que así va creciendo con el número de hermanos y todo en sintonía. Muy contento. Pues mucha suerte y mucha salud para esta Semana Santa 2026. Muchísimas gracias. Pues así, con esa entrevista al presidente de la Junta pro Semana Santa terminamos. Ha sido un placer iniciar esta Semana Santa con todos ustedes en directo un año más en la 8 Zamora. Mañana les esperamos de nuevo en directo, 9:30 de la noche. Buenas tardes, buenas noches y que tengan una feliz Semana Santa.